a todos. Pues nada, hoy vamos a hacer el desencriptado del mes, típico, ya el tradicional. Los más viejos del lugar ya lo conocéis. Bien, pues nada, vamos a empezar hablando. Bueno, primero de todo, aclarar un poquito lo del título. He puesto mayo-junio porque normalmente acostumbro a hacer el de mes de junio, digamos. Bueno, tengo este lío a veces que los hago muy al final del mes, ya hablo del próximo mes, o a veces lo hago al revés. Total, como ya vi que había hecho el desencriptado, digamos en abril, había hecho ya, le había puesto el título de mayo, pues he puesto mayo-junio, ¿vale? Porque de alguna forma vamos a hablar de todo el mes de mayo en realidad. Lo que pasa es que casi lo voy a lanzar en junio, prácticamente. O sea que por eso he puesto mayo-junio, ¿vale? Una vez aclarado este pequeño entuerto, eh, comencemos. Bueno, evidentemente no me queda otra que empezar por lo que pasó, digamos, en Ceuta y Melilla, con el tema de los inmigrantes, ¿no? La oleada que mandó Marruecos de 7 o 10 mil, hay inmigrantes, muchos de ellos menores de edad, y sin preocuparse en absoluto por lo que les podía pasar cruzando la valla, etcétera, ¿no? Y eso demuestra una vez más que, desgraciadamente, en el mundo musulmán y en los países árabes en general, pues la vida de sus súbditos pues les importa bastante poco, ¿no? Entonces, claro, y a mí esto me hace un lío con lo que sucede en Israel con los palestinos, ¿no? Es decir, cuando los israelíes nos dicen que muchas veces tienen que, o sea, que muchas de las víctimas que se producen las confrontaciones que tienen entre ellos y los palestinos son debidos a que los palestinos descuidan o desprecian la vida de sus propios ciudadanos, pues mucha gente se pone las manos de la cabeza y empieza, no, no, eso es propaganda israelí, eso es mentira, y tal y cual. Bueno, pues mira, tenéis el ejemplo palpable con Marruecos, ¿no? O sea, no les ha temblado el pulso por mandar a 10.000 personas, muchos de ellos, repito, menores de edad, no acompañados, es decir, que no venían con nadie, dejados de la buena de Dios, con engaños, además, con engaños, o a unos diciéndoles que iban a ver a Cristiano Ronaldo y Messi, a otros diciéndoles que la valla estaría abierta por X razón, a otros, en fin, engañando al personal para que se lanzaran al agua sin ningún tipo de problema o cruzaran la valla de cualquier manera, ¿no? Entonces, claro, y luego, claro, luego es un contraste brutal porque yo lo que veo es que los medios de comunicación, esta parte, por lo que veo, se la han creído, se ha denunciado a Marruecos, se ha, digamos, hecho lo que se ha hecho un reportaje, se ha estudiado lo que ha podido pasar y han llegado a la conclusión lógica y normal que llega cualquiera si se pone a estudiar un poquito el tema, ¿no? Que es que en el mundo musulmán, pues desgraciadamente, por muchas razones, religiosas y de índole económica, sociales, por cómo está el país, por los países estos, etcétera, pues la verdad es que la vida importa pues bastante poco, ¿no? Y claro, y luego poner en duda cuando te dicen que en Gaza, que es además hay una densidad de población brutal, la poca población, porque al final es muy poca la que muere en comparación con la cantidad de bombardeos que hace Israel y con la concentración de gente que hay, es debido a mala fe o mala gestión o simplemente descuido mortal, es decir, pasando de todo, de, de la autoridad palestina, pasando de su gente y poniéndola en peligro prácticamente aposta para poder luego lucir cuatro féretros y decir que malo es Israel, pues bueno, la gente se echa la mano en la cabeza, te llaman de todo por decir esto, cuando realmente está clarísimo que después de ver lo que ha pasado con Marruecos, está clarísimo que es más que probable que Israel tenga razón. O sea que, en fin, tenemos ejemplos cada día de ese tipo de cosas y bueno, y parece que a unos se les cree y a otros no. ¿Por qué? Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Para mí está clarísimo el porqué, ¿no? Vamos, hay, hay intereses cruzados ahí brutales y luego hay la simple ignorancia y la simple tontería de la gente, eh, pues esta izquierda posmoderna, esta izquierda que indefinida que siempre
menciono que realmente ni es izquierda ni es nada, son simplemente gente boba, que ha vivido siempre de la sopa boba, que no han trabajado en su vida, que no saben lo que es la vida, no saben lo que es que la vida es dura, que la gente engaña, que la gente miente, que la gente hace lo que sea para poder ganar, como están acostumbrados a no luchar. Es una generación de gente que jamás ha tenido que luchar por nada en su vida, pues no se pueden creer que hay gente que con tal de ganar pues es capaz de cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, eso es un problema de vital, es un problema de poca experiencia vital, de poca experiencia en la vida y tiene difícil solución. Y luego están los que lo hacen por pura táctica y lógica política y que son más despreciables todavía si cabe, porque al menos los primeros tienen la excusa bueno, de que si han vivido siempre como una vida de bobos, pues es normal que al final, pues eso, se crean que hay buenos y malos, que hay gente muy mala, que hay gente muy buena y cosas por el estilo, ¿no? Pero porque viven prácticamente como críos, ¿no? Aunque tengan 30 años, mucha gente tiene como mentalidad como de niño, ¿no? Entonces realmente, pues bueno, tienen por lo menos esa excusa, pero es que la gente que lo hace por táctica, o por racismo, o por antisemitismo, o por antijudaísmo, pues no tienen perdón, ¿no? Realmente, ¿no? Y luego el tema de todo eso todo eso sin quitar, y lo sabéis, que puedo criticar a Israel y a las políticas de Israel porque es criticable en algunos aspectos, evidentemente, ojo, ¿eh? Yo solamente me centro en el dato de que muchas veces se les ha machacado y remachacado a cada vez que hay un muerto palestino, de que cuando dicen que es por culpa de la mala gestión de la propia autoridad palestina, pues bueno, se duda de la palabra del ejército de Israel y se pone, sí, bueno, se duda no, prácticamente según como plantean en las noticias los medios, tú ves claramente que no es que se dude, es que no les hacen ni caso, ¿vale? Y luego pasa lo de Marruecos y de repente todo el mundo, pues nadie pone en duda de que el rey de Marruecos ha puesto en peligro sus súbditos, ¿no? Pues también podría salir la prensa israelí diciendo que, oye, a lo mejor esto no es así, ¿eh? Esto es España que en el fondo pues gestiona mal las vallas y hacen aposta de que entren para que se ahoguen en el mar. Bueno, se puede tergiversar las cosas de una forma muy fácil, ¿eh? Simplemente es tener la voluntad o la mala leche o la ignorancia de hacerlo, ¿no? Bien, luego el tema este cerrado, el tema de los indultos, que es la otro gran tema que tenemos aquí en España actualmente, ¿no? El tema de los indultos de los políticos catalanes que hicieron ese amago de ruptura unilateral y ese amago digamos, de secesión, digamos, así brusca y probablemente pues pudiendo provocar graves disturbios y graves enfrentamientos entre la población civil y entre la población civil que está a favor de la independencia y el ejército o policía o incluso la población civil que está en contra de la independencia, ¿no? En Cataluña. Por lo tanto, digamos, para mi opinión, estuvieron bien castigados porque lo que hicieron fue una locura, fue una ida de olla, realmente una cosa que totalmente irresponsable y que las irresponsabilidades y los delitos graves, que fue un delito grave, pues se tienen que pagar. Y si tienen que pagar con cárcel, se tienen que pagar con cárcel. Lo que sí se puede hacer, porque si bien es verdad que esta gente al final no mató a nadie, ni al final se retractaron, no llegaron hasta el final, digamos, de la locura que querían hacer, pero sí que hubo el suficiente daño, provocaron el suficiente daño como para provocar, digamos, graves disturbios en las calles, con votaciones falsas, llevando a cabo todo tipo de artimañas, que realmente provocaron una gran tensión que podía haber perfectamente mal girado, ¿no? De hecho, hubo muchos comienzos de peleas en las calles y muchas historias que podrían haber acabado peor perfectamente, ¿no? Pusieron en peligro a la población civil que se creyó el cuento de los independentistas, pudieran provocar, repito, graves consecuencias en la población civil. Que no fue a más por una mezcla de suerte y de buen hacer de la policía española y del ejército español, que entendió que no tenía que entrar a saco y que entendió que era una cosa que había que resolver lo más delicadamente posible, ¿no? Aunque al final cometieron también una serie de errores y cargaron en unos sitios que tampoco
para mi entender tampoco era necesario, pero bueno, en fin, se entiende dentro de la gran tensión que provocada por esos políticos. Por lo tanto, es totalmente justo que paguen y totalmente injusto que se les indultara, y menos en masa, porque es un tema simplemente político y sería un tema simplemente táctico para que el gobierno actual pues siga en pie, ¿no? Que es totalmente es un gobierno que él solo, él mismo se ha atado las manos y se ha hecho totalmente rehén de tanto los independentistas vascos como de los catalanes, ¿no? Buscando su apoyo para poder estar en pie. O sea, es una cosa totalmente loca, que ellos argumentan con que de alguna forma había que romper la baraja de una vez por todas y tal y cual, pero romper la baraja no es unirse al enemigo y rendirse. O sea, eso no es romper la baraja, eso es rendirse. Quiero decir que, claro, es que hoy en día, como no se le llama a las cosas por su nombre, lo que está haciendo Pedro Sánchez es rendirse. Es decir, yo me rindo al independentismo catalán, me rindo al independentismo vasco y les dejo hacer lo que ellos quieran y que me perdonen la vida, si puede ser, a ver si de alguna forma os podéis mantener como mínimo como españoles y podemos negociar de alguna forma, a ver si podéis aportar alguna cuota, ¿no? O sea, eso es rendirse. Es decir, eso lo puedes llamar con... Hoy en día son especialistas en tergiversar el lenguaje y lo llaman de cualquier manera, pero en realidad eso solo tiene un nombre, rendirse, punto. Es decir, te has rendido por una serie de intereses, entre ellos políticos, tácticos para mantenerte tú en el poder, y luego porque bueno, porque hay una costumbre en el Estado español, como no hubo revolución jacobina ni hubo nunca centralismo en ese país, pues bueno, hay una especie de costumbre, hay una especie digamos, de que se ve bien, de que haya regiones que sean más que las demás, de que el país no esté unido y centralizado, y, al parecer pues, se ve bien, ¿no? Por una serie de tonterías también, porque realmente países más unificados étnicamente hablando, religiosamente y realmente de costumbres y tal, hay pocos como España en realidad. O sea, porque que los vascos y los catalanes vengan a decir que son muy distintos al resto de españoles, vamos, es para reírse. Quiero decir, aparte de esos idiomas que tienen ahí, que bueno, que en un caso vasco han rescatado como han podido y lo han reinventado prácticamente. En el caso catalán, pues es un idioma que realmente sí es un idioma, pero vamos, ya me explicarán la diferencia que tiene con el español y con el resto de idiomas latinos que hay en el sur de Europa. Es decir, es prácticamente nulo la diferencia. Es decir, es una variante más de las que podría haber, perfectamente se podría haber quedado como lengua nacional incluso de España. Es una variante más de las muchas que hubo y tal, ¿no? O sea que no tiene nada de especial ni nada de especialmente, digamos, diferente al español. De hecho, se le parece muchísimo en muchísimos aspectos. Es una mezcla entre varios idiomas que hubo en la zona durante a lo largo de los centenares y centenares de años y se ha quedado pues, un catalán normativo que recoge un poco de todo, ¿no? Que recoge el occitá, que recoge evidentemente latín, recoge el español, recoge francés y recoge un poquito de todo y hace pues una mezcla propia, ¿no? Pero vamos, que no es lo suficientemente claro como para decir que étnicamente eres diferente, que tienes una lengua muy distinta, etcétera, ¿no? O sea, España es justamente uno de los países, repito, mucho más que Francia, incluso diría que algo más que Italia, aunque Italia también está bastante, digamos, unificada en ese aspecto, étnicamente hablando, de costumbres, etcétera. Uno de los países, repito, de Europa, probablemente el que más tiene una uniformidad, digamos, y es más homogéneo en lo cultural, ¿no? Y en lo étnico incluso, ¿no? Por lo tanto, digamos, es bastante absurdo rendirse de esa manera sin tener por qué hacerlo, ¿no? En fin, pues ellos sabrán, ya he hablado muchas veces de ese tema y tal, ¿no? Pues aquí está el desencriptado, que ha ocupado, pues bueno, solamente 2 temas, había mucho que hablar, pero bueno, aquí lo dejamos. Un saludo a todos, hasta la próxima y cuidaros, chao, chao.